La Resortera. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Ser fuerte es sentir, conectar y estar presente. En Papás Fuertes, emocionalmente fuertes, te acompañamos a criar con el corazón abierto, sanar tu historia y construir el vínculo que da sentido a tu paternidad. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Papás fuertes. Hola, soy Sender Herrera, psicólogo clínico especialista en psicotraumatología y creador del programa Papá Consciente. Bienvenido a este espacio donde hablamos de 3 variables: masculinidad, crianza y conexión emocional. Hemos cruzado esas 3 variables. Porque ser fuerte, ahora sí, es poder sentir, y ahora entendemos por qué es que eso es importante, y estar presente. Presente. Ahí invocamos a los diálogos con Brené Brown y todo este trabajo que hacemos sobre mindfulness, esa crianza consciente, Bueno, que luego les dije que vamos a tener luego una temporada sobre esto y mindfulness, y luego una sobre esto y Theraplay, y luego psicotraumatología. Ahí termino ese ciclo teórico que es muy importante, porque incluso para las mismas personas que trabajan conmigo, yo les digo, revisate este podcast de acá a acá, etcétera, etcétera. Y para mí es muy importante. Ya luego vendrán el tema de los invitados y el tema de que otra persona me acompañe y este otro montón de valores agregados que ustedes han dado en las recomendaciones. De hecho, en estos días me escribió Kurt Dyer ahí en un mensajito en uno de los reels que publiqué en Instagram y le dije, mira, y te voy a invitar y no sé qué. Y me dijo, encantado, soy papá de 3 y además quiero aprender, tengo mucho que decir. Y bueno, ya hay uno y sé que hay otro montón de personas más que estarían dispuestas a venir a compartir el espacio por acá. Y pasar un buen rato, aquí se pasa un buen rato y estas personas que invitaría, la pasamos muy bien cuando compartimos espacios juntos. Desde mi mentor, Gus Sáenz, hasta grandes personas que admiro muchísimo, como un Eloy Mora, como un Eric Zumbado. Ahí poquito a poquito lo voy a empezar como a invitar a que se den la vueltita por acá. Les tengo gran aprecio, gran respeto y me encantaría compartir este espacio con ellos. Y otros más que vienen a mi mente, pero bueno, la lista se me hace larga ahorita. Bueno, episodio 44, temporada 5, necesidades. Hoy vamos a hablar del tercer componente de la comunicación no violenta, las necesidades, y ese es el eje vertebral tanto de la comunicación no violenta como de la comunicación y la convivencia y la comprensión de tantas cosas asociadas a fortalecer el vínculo, cuidar el vínculo y desarrollar el vínculo. Entonces el episodio de hoy se llama así, necesidades, lo que realmente estoy pidiendo cuando le puse me enojo, porque es una de las emociones que más viven los hombres y una vez expliqué en los primeros 20 episodios, expliqué un poco por qué es que eso pasaba así. Pues bien, hoy vamos a profundizar en una de esas claves transformadoras de la comunicación no violenta. Cuando yo me enojo, casi nunca es por lo que la otra persona hizo, sino por lo que está vivo en mí. Esa es una expresión que utilizan todas las personas de comunicación no violenta. ¿Qué está vivo en vos en este instante? Me encanta, me encanta. Ahorita tengo en mente a Christine, es una de las facilitadoras más destacadas y líderes en Costa Rica en esta materia. Sebas Castro también, ¿verdad? Con ambos he compartido espacios supremamente hermosos de alto enriquecimiento y bueno, y sigo compartiendo espacios con ellos. Entonces me gusta cómo honran mucho esta frase de ¿qué está vivo en vos en este momento? Ahorita que te sentís así, ¿qué está vivo en vos en este instante? Porque están invitando a conectar con la necesidad, ¿verdad? Conectar con la necesidad. ¿Qué está vivo en vos? Bueno, tus necesidades. Y yo le agrego también los valores.
no entendiendo los valores como valores morales, sino como lo que te mueve a la acción. Ya habrá momento. En el programa de Papá Consciente hay toda una herramienta sobre eso. Porque cuando nosotros nos movemos con la claridad de la necesidad, con la claridad de mis valores y con la claridad del liderazgo de mi mundo interno, que eso lo aprendemos en el reto, todo es más fácil, todo es más comprensible, hasta todo es más compasivo. La comunicación no violenta entonces nos va a enseñar que los demás dicen o hacen nos enseña que lo que los demás dicen o hacen es como un estímulo, un disparador para mí, pero no necesariamente es la causa. Muchas veces lo que se activó, lo que está vivo en mí, es una necesidad que no la tengo clara y tampoco la expresé de la mejor manera. Y por eso conectamos con esta expresión de que reconocer las necesidades que están detrás de lo que siento me da la libertad y el poder de elección, que eso lo tomamos de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia. Viktor Frankl era un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi y de las experiencias que él vivió y cómo sobrevivió a eso, escribió muchos libros. Y en comunicación no violenta se extrae una frase de él que se replica mucho, que más o menos es así. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. ¿Qué quiere decir eso? Estoy frente al semáforo. Entre el pitazo que dio la persona que está detrás de mí, que ese es el estímulo, y mi reacción, la manera en cómo yo reaccioné a eso, entre una y otra hay un espacio. En ese espacio, yo tengo la posibilidad de elegir. Y en esa elección que haga, se encuentra mi libertad. Si yo elegí bajarme del carro, pegar 4 gritos, par de patadas, etcétera, 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 ya sabemos cómo termina la historia porque lo vemos mucho en las noticias. Lamentablemente, en nuestro país no hay una ciudadanía de tránsito, una educación vial adecuada. Hay algunas cositas ahí que podemos mejorar al respecto. Y otras explicaciones más, por supuesto. Pero si entre el pitazo de la otra persona, yo me dije a mí mismo, esa persona debe estar muy apurada. Tal vez tiene a alguien en el hospital y necesita llegar pronto. Mi emoción al respecto cambia, mi reacción cambia y ahí hay libertad. Ustedes dirán, hey, Sene, pero eso es vivir un mundo de fantasía, y al rato no era lo del hospital. Bueno, y tampoco era que te quería molestar, fue tu interpretación en todo caso. Tenías varias posibilidades de interpretar. Me está ofendiendo o le está pasando algo que necesita ir rápido. Elige en cuál te quieres concentrar, así te vas a sentir y así vas a actuar. Y por eso hablamos de la responsabilidad, la habilidad de responder. Pero si yo tengo claridad de mis necesidades y tengo claridad de mis valores, actúo de otra manera. Pero este es un trabajo intencionado que hay que hacer. Y también tenemos ahí, como les dije antes, una lista de necesidades. Brené Brown nos recuerda que nombrar necesidades es un acto de vulnerabilidad valiente, es ese coraje. Una de esas 8 C que aprendemos en nuestro reto de voces internas, el coraje de ver eso que no nos gusta y de poder decirlo en voz alta y sentirnos seguros al hacerlo. ¿Por qué? Porque antes de ese coraje ha habido claridad, ha habido comprensión, ha habido conexión conmigo mismo. Y ahí les estoy citando algunas otras C de esas 8 C que hablamos en este liderazgo interno. Eso nos hace conectar con claridad y con calma, con creatividad, buscar otras formas de cómo atender esto que está sucediendo. Y por supuesto, una C muy importante en todo esto es la curiosidad. Curiosidad, que la he hablado muchísimo en todos los episodios. Entonces, nombrar la necesidad es un acto de vulnerabilidad valiente, hay coraje ahí,
porque es dejar de protegerme con dureza y aprender a estar realmente dentro del vínculo. Dentro del vínculo. Pues bien, antes de continuar, anuncios. Número 1, el más importante de todos, sigan el podcast. Por favor, den seguir, activen notificaciones, compartan, evalúen con 5 estrellitas. Número 2, mi canal de YouTube. Aquí ya les estoy hablando de mi sistema de servicios, mi ecosistema de servicios. Canal de YouTube, me buscan por mi nombre, Sender Herrera. Reto Papá Consciente, iniciamos el 20 de julio. Reto Voces Internas, jueves 20 de agosto. Iniciamos. Talleres de Mindfulness al aire libre, el tercer sábado y domingo del mes. Círculos de reflexión, al final de mes también, entre semana por las noches. Masterclass, por si no quieres estar en grupo y quieres repasar conceptos vos solitos. Y el Camino de Asís, en mayo del 2027. Lo dije la vez anterior, en mi ecosistema de servicios, en mi ecología de servicios, ecosistema de servicios, vos perfectamente puedes iniciar por los talleres de mindfulness. Así nos conocemos, conoces a las personas, es económicamente accesible, además es muy potente el espacio. Si te hizo sentido, podés visitar los círculos de reflexión una vez al mes, un ratito, una horita. Si te hizo sentido, sigues escuchando el podcast, ves el canal de YouTube. Y con esos 3 espacios te garantizo que si te creas un sistema de hábitos en 12 meses, te aseguro que algo cambia por dentro y también hacia afuera. Y todo es supremamente accesible, económicamente hablando. Pues bien, vamos a este tema de las necesidades y con una cuota asociada al sentimiento del enojo. La ira no suele ser una armadura. La ira suele ser una armadura para no sentir una necesidad, pero es que a veces no es que no queremos sentirla, es que no sabemos que ahí está. Entonces, en muchos hombres, el enojo funciona como una emoción permitida. Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Dureza con otras emociones como el miedo y la tristeza y alto permiso para el tema del enojo con pocas habilidades esenciales de afrontamiento, que por supuesto que estamos creando personas violentas, eso no cabe la menor duda. Vamos a explicar de 1000 formas. Y no quito de esto la perspectiva de género. Ya lo dije en la sesión, en el podcast anterior. La teoría de género sin duda es supremamente necesaria. Y voy a decir algo que probablemente se vaya a entender mal, todo bien, lo conversamos cuando gusten, pero no es suficiente. Hay que decirlo, no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Y si no saben de qué estoy hablando, es una fórmula filosófica de lo necesario y lo suficiente. Por ahí podemos empezar un poco este diálogo. Entonces, al hombre se le niega la tristeza, se le niega el miedo, por la historia, por la cultura, y por eso se le hace más fácil sentir el enojo. Y ahí aparece un patrón repetitivo de comportamiento. Surge el enojo, sin saber la necesidad que está detrás y el significado que le estoy dando a lo que está pasando. Luego viene la crítica, el control o el castigo. Posteriormente, mi hijo o mi hija se va a defender o se va a apagar. Luego, el vínculo se pone tenso. No hay disponibilidad emocional, hay estrés parental en ese momento. Por tanto, tanto mis necesidades como las de mi hijo quedan insatisfechas y no hubo un proceso educativo, no hubo conexión, no hubo una oportunidad de aprovechar eso para generar la inteligencia emocional. Por tanto, el punto no es eliminar la ira, el punto es escuchar lo que la ira está protegiendo, está cuidando. Una vez más, eso lo aprendes en el reto de voces internas. Muchas veces debajo del enojo hay miedo a perder el control, a fallar, a que algo salga mal. Dolor por no sentirme importante o tomado en cuenta. Agotamiento por exceso de carga.
y una necesidad legítima de buscar una voz que pueda entender lo que está pasando en ese instante. Es decir, hay una necesidad de querer ser entendido y comprendido. Porque el enojo viene activado desde la herida de injusticia, desde la frustración, desde la territorialidad, desde mostrar rango, desde la frustración, o sea, viene de muchos lugares. Pero detrás de cada uno de esos lugares hay una necesidad. Lo importante es identificar esa necesidad que está detrás para tener la claridad y saber qué hacer. Entonces, me enojo porque lo necesito, no porque el otro hizo algo en específico. Y esto es transformador, porque lo más fácil es culpar a la demás gente por lo que está pasando. Claro que las personas a veces hacen cosas, pero yo no tengo control de lo que las demás personas hacen. Yo tengo control de lo que pasa adentro de mí. Entonces, enseñamos primero a que tengas control de lo que pasa adentro tuyo. Primero la conciencia para luego la regulación, tanto la propia como la regulación en las relaciones. Ese es como el orden de las cosas. Entonces, este giro, ¿verdad?, que estamos conversando en este momento organiza la experiencia interna. Y la comunicación no violenta va a plantear que ante un mensaje o conducta que me activa, es decir, que es un disparador, por eso en el reto hacemos un journaling diario donde empezamos por el disparador, que fue lo que me activó esto en mí, que hizo que me hiciera sentir que esto sigue vivo en mí. Entonces, ante eso que me activó, hay muchas opciones. Culparme, culpar al otro, conectar con mis sentimientos, conectar con las necesidades. O incluso, si puedes, ojalá que poco a poco vayas pudiendo hacerlo, comprender las necesidades de la otra persona. Aplicado a la paternidad, esto suena así. Mi hijo no me falta el respeto, sino que yo me estoy activando porque estoy necesitando cooperación y seguridad, orden y consideración. Y me estoy sintiendo frustrado porque siento que no lo estoy logrando. Siento que mi hijo y yo no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Y la impotencia que eso me genera me hace actuar de esta manera. Eso es una forma. Mi hija no es que me desafía en su esencia. Creo que yo me estoy desregulando porque yo lo que estoy necesitando es claridad, descanso, hasta sentir un poco de apoyo de los adultos que están a mi lado para poder estar más disponible para mi hija. No es que mi hija se levantó ahí para desafiarme nada más para hacerme la bien posible. No, hay un nivel de profundidad mayor en esto. Este cambio me devuelve el liderazgo emocional. Si yo identifico mi necesidad, yo puedo pedir, poner límites y reparar sin violencia. Por cierto, la comunicación no violenta, se usa la no violencia en este contexto de Gandhi, ¿verdad? Todo este movimiento de la no violencia, de usar la paz, el diálogo para resolver las cosas. Por eso a algunas personas no les gusta como escuchar el enfoque, la comunicación no violenta. Es que yo no soy violento, ¿para qué voy a usar eso? No, es que no va desde ese lugar. Va desde buscar unos mecanismos, unos métodos, unas estrategias, unas profundidades de conexión que nos ayuden a manejar esto de otra forma. De eso es que va. Entonces, andamos buscando juicios, o sea, en los juicios y en las críticas hay necesidades disfrazadas y por eso se generan defensas. Eso es mucho de lo que propone la comunicación no violenta y cuando lo empezamos a ver así y a practicar así, todo cambia por dentro y también en el vínculo. La comunicación no violenta lo va a decir de manera muy directa. Los juicios, las críticas, las etiquetas, las interpretaciones que hago a los demás, de alguna manera son expresiones equivocadas de mis propias necesidades y de mis propios valores. Y cuando el otro percibe eso, esa crítica, ese juicio, pues, como ya lo dije antes,
entra en defensiva, entra en reactividad y lo que hace es contraatacar y perdimos el vínculo. Y eso pasa con las hijas y los hijos en los procesos de crianza. Esto explica por qué una casa se vuelve un campo de batalla con frases como sos un malcriado, sos un irresponsable, nunca haces caso. Ya lo vimos en el episodio de observación. Son frases que esconden necesidades reales, pero salen como ataque y el ataque genera defensa. Y como Brené Brown nos enseña, expresar necesidades efectivamente da miedo, porque lo asociamos a vulnerabilidad y vulnerabilidad a debilidad. Ya vimos que la vulnerabilidad es fuerza, es poder, es coraje, ¿verdad? Pero esa sensación de vulnerabilidad es también implicarme, atreverme a estar un poquito adentro mío y explorar un poco lo que está pasando en mí, que está vivo en mí en ese momento. Y en la crianza esto se vuelve una decisión diaria. Yo puedo protegerme con dureza o yo puedo ser firme y humano y decir esto es lo que estoy necesitando. Comunicarlo, que las demás personas sepan cuál es la necesidad que hay detrás. Si todos sabemos cuál es la necesidad que hay detrás, podemos poder hacer algo al respecto. Pero si lo que estamos haciendo es atacando lo que yo interpreto, lo que está haciendo el otro, tiene que ver todo conmigo y nada con otra persona. Por tanto, hay desconexión. Por tanto, hay problemas. Y ahí aparece entonces esta masculinidad distinta, una masculinidad que no niega necesidades, sino que las nombra con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Pues bien, una herramienta práctica, traducir juicio, necesidad y petición bajo todo esto que estamos hablando del enfoque de necesidades. Por ejemplo, número 1, detecto el juicio. Me estás irrespetando, te vale todo, solo me quieres molestar. Ese es el juicio. Lo traduzco. Por ejemplo, el lenguaje de necesidades, la necesidad de consideración, de orden, de calma, de cooperación, de apoyo, de descanso, el cómo me hace sentir lo que eso está pasando. Frustrado, enojado, ansioso, miedo, etc. Y convertimos todo esto en la expresión. Ahora sí, con los 4 componentes, que todavía nos falta petición, que lo vemos en el próximo episodio. Entonces, observación, el hecho, veo que, noto que, sentimiento, esto me hace sentir así, necesidad, porque para mí es importante, tal cosa. Petición, podrías. Y miren, es súper curioso. Yo enseño mucho esto. Y al principio, aunque yo doy la estructura, doy la frase y casi que doy las líneas, nada más para que llenen con la listita, a veces la gente escribe otras cosas, redacta otras cosas, lo expresa de otras maneras. Y me hace pensar que para muchas personas realmente esto es muy difícil. Pero cuando logran entrenarse, que nos lleva un tiempito, pero cuando logran entrenarse, los resultados son potentes. Y ejemplos hay muchos, desde el orden, las pantallas, las mañanas difíciles, como ya lo he comentado en otros podcasts también. Bueno, un papá decía, yo vivo diciendo, me faltas el respeto, no me respetas, siempre me desafías, etcétera, etcétera, etcétera. Exploramos en él un poquito que había debajo y abajo había algo muy honesto. Estaba exhausto, tenía miedo de perder la autoridad y lo que necesitaba era cooperación, pero no le gusta pedir, no se siente bien pidiendo, no se siente merecedor pidiendo. Todo eso tiene que ver con su mundo y su experiencia interna, que ahí se está trabajando. Por lo pronto cambiamos una sola frase. En lugar de, vos no me respetás, todo siempre es igual, etc. Un poquito lo transformamos a, veo que te pedí que apagaras pantallas, sigues, te voy a decir, me siento frustrado y también cansado porque hemos hablado de la importancia de cooperar y que seamos coherentes con nuestros compromisos.
Y te quiero hacer una petición, de verdad que necesito que apaguemos, si necesitas que te ayude en este momento, pues lo hacemos, si necesitas que reorganicemos un poquito el acuerdo, si algo no está funcionando bien, lo podemos repasar, pero ahorita en este momento es importante que lo hagamos de esta manera porque fue el compromiso que habíamos adquirido. Vamos, que va a haber un poquito de alegato, ¿verdad? Por parte del niño, la niña y el adolescente, pero poco a poco, si lo vamos introduciendo y si lo hacemos sostenido, si nos proponemos hacer esto en 3, 4 semanas, el resultado se da. No se va a dar a la primera, pero se da a través de la repetición, el hábito, el sistema. Entonces, la conducta del niño no cambia de un día para otro y no cambió en este caso de un día para otro y eso frustra un poco al inicio, pero el ambiente sí cambió. Bajó el ataque, subió la claridad y el papá empezó a sentirse más dueño de sí mismo. Eso es lo que buscan muchos hombres. No se trata de un tema de controlar al hijo, sino de volver a ese liderazgo interno en primer lugar, ¿verdad? Ese liderazgo interno. Por eso este reto de voces internas que es fundamental. Pues bien, si este episodio te dio un lenguaje para comprender tu enojo, el programa Papá Consciente trabajamos exactamente esta transición, pasar de la reacción a una respuesta de necesidad y claridad. Entrenamos identificar disparadores, traducir críticas en necesidades, diseñar peticiones claras, sostener límites con respeto y reparar cuando me equivoco sin vergüenza y sin violencia. Me escribís un mensajito al 8846-8620, 506 le agregas, que es nuestro código de área en nuestro país. Todo esto es virtual. Y me escribes. No audios, no llamadas. Y recordar, cada mirada, palabra y abrazo que das construye su mundo emocional. El momento perfecto nace cuando estás presente. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos en todas las plataformas digitales. Hasta entonces, sigue cultivando el legado que conecta con quienes más querés, tus hijas y tus hijos. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Es una pausa para mirarte, reconocerte y reconectar con lo que realmente importa. Te esperamos. Es tu momento, es tu historia, es tu legado. Descubrí el programa Papá Consciente. Toda la info en la descripción. Papás fuertes, emocionalmente fuertes. Papás fuertes. Esto fue una producción de La Resortera.